Muchas gracias por la presentación del doctor Philip y la del doctor Fernández también. Bueno, empecemos. Tenemos poco tiempo, vamos a hablar un poco de lupus eritematoso sistémico, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuántas personas tienen lupus acá? Por favor, levanten la mano. Bueno, tenemos un número considerable. Algunos datos que hay que tener en cuenta. El lupus es conocido así en internet como SLE en inglés o lupus. Se denomina en ocasiones esta enfermedad como el gran imitador porque a cada persona le da diferente. Es muy probable que cada persona que levantó la mano, la forma como le ha afectado no sea igual a la otra persona. Tiene una amplia variedad de síntomas y a veces las personas confunden el lupus con otras enfermedades, es algo que ocurre. El lupus afecta más a las mujeres que a los hombres, 10 veces más. Yo siempre les digo aquí que algo bueno nos tenía que pasar a nosotros los sufridos hombres. Sí, el auditorio está convencido de eso. El tratamiento depende de sus síntomas y de la gravedad. Debido a que es una enfermedad compleja, el lupus requiere un tratamiento por parte de un especialista. Lo ideal es que sea el reumatólogo, que es el médico que, digamos, tiene una mayor visión en esta enfermedad. Es muy probable que las EPS, algunas de ellas no tengan reumatólogo o que les atrasen mucho sus citas. Ya vieron la parte de deberes y derechos de los pacientes. Muchas veces es porque las EPS no quieren contratar, muchas veces es por eso. Las personas pueden vivir bien con esta enfermedad si se tiene un tratamiento adecuado y si hay una empatía buena con el médico que las trata y llegamos a un tratamiento adecuado. Empecemos a hablar de qué es el lupus para entenderla. El lupus es una enfermedad crónica, es decir, de larga duración, que causa inflamación. La inflamación es la hinchazón de diferentes órganos, generalmente la piel, generalmente las articulaciones, en menos ocasiones, pero las hay, compromete el riñón, compromete el pulmón, compromete algún otro órgano interno. La mayoría de pacientes se quejan de fatiga por culpa de esta inflamación, se van a sentir como si tuvieran una gripa permanentemente, agotados, fatigados por el mismo sistema inmune, el mismo sistema de defensa ataca al cuerpo. En la medida que logremos controlar la enfermedad van a sentir menos fatiga. Esta enfermedad cursa con episodios donde hay remisión de la enfermedad, logramos control, pero hay activaciones, en inglés se dicen flare, nosotros decimos activaciones o crisis. Con el tratamiento lo que buscamos es que esas activaciones sean menores y si se presentan no sean tan graves, eso es lo que busca el tratamiento. Esto les decimos a los pacientes es como una montaña rusa, esta enfermedad con el tratamiento y el seguimiento adecuado nos mantenemos en la parte alta y evitamos que vengan esos bajonazos o esas caídas que nos producen vértigo, que nos asustan tanto a los pacientes como a nosotros. Son tratamientos que controlan la enfermedad, que controlan. A veces los pacientes cuando les decimos que tienen una enfermedad crónica, que no podemos quitarla, pero que sí podemos controlarla, a veces entienden algo que no queremos decir. El médico me dijo que no hay nada que hacer. No, sí hay mucho que hacer. Que no logramos desaparecerla, borrarla del cuerpo y que no tenga que tomar medicamentos es diferente. Hay tratamientos y muy buenos tratamientos que logran controlar su enfermedad y van a vivir como otras personas que no tienen la enfermedad y lo vamos a ver en la charla que sigue. Personas con enfermedades autoinmunes bien controladas y que llevan su vida común y corriente. ¿Por qué se llama lupus? Esta foto lo dice claramente. Esta es una fotico donde afecta el lupus la cara del paciente y vemos al lado un lobito. Si se dan cuenta, lo primero que vieron en el siglo XII, cuando empezaron a describirla, o bueno, desde antes ya la veían, pero un médico acucioso en el siglo XII le dio el nombre de lupus por la forma como afectaba la piel. Se parece mucho a la cara del lobito. Si ven acá, aquí es el eritema malar, cómo afecta la cara, y miren que se parece mucho a lo gris de los ojitos del lobo, por eso se llamó lupus. ¿Qué causa esta enfermedad? Es bastante complejo, por eso tanta letra que hay ahí, pues son muchas cosas. Es un desorden en el sistema inmunológico, ya que han hablado, el sistema inmune es el sistema de defensa, es lo que nos protege de infecciones, es como el ejército que tenemos interno,
de células, de órganos y de sustancias que producen esas células y esos órganos que nos protegen de hongos, de bacterias, de infecciones y que nos ayudan para cambiar las mismas células. Pues aquí hay un error. A las personas que tienen lupus y algunas enfermedades autoinmunes, algunas de esas células empiezan a atacar el propio organismo. Empieza a haber un desorden y muchas veces hay algo que predispone a esta enfermedad, hay algunos factores que hablamos que son genéticos, que están en los genes, que no podemos cambiar, y hay otros factores que podemos cambiar, la exposición al sol, el cigarrillo, las infecciones recurrentes, los químicos en las comidas, a veces eso puede desencadenar, dietas inadecuadas, el no dormir bien, quizás eso tenga mucho que ver. Nosotros los médicos hablamos que se pierde una tolerancia a lo propio. Hay una pérdida de la tolerancia, de la autotolerancia. Nuestro sistema inmune ya no empieza a reconocer lo nuestro como propio y empieza a inflamarnos. Nosotros lo que hacemos es controlar. Esta enfermedad se caracteriza porque unas de las células del sistema inmune, que son las células B, ya cuando maduran, empiezan a producir anticuerpos para controlar infecciones. Pues algunos de esos anticuerpos empiezan a reconocer nuestro organismo y a atacarlo. Son como pequeños proyectiles que van atacando nuestro cuerpo. Y a veces pasa también que las células que van cambiando nuestro propio organismo no se eliminan bien. Nuestro organismo es dinámico, va cambiando células, pero a veces tenemos un error en donde nuestras células no son bien eliminadas y algunos de esos anticuerpos que tienen la capacidad de reconocer se activan y se pegan a fragmentos de esas células y empiezan a depositarse en los órganos. Resume eso, miren, aquí están los genes, hay algunos genes que tienen que ver con el sistema inmune, otros que no, y cosas en el ambiente que van a disparar. Aquí está la luz ultravioleta, las mujeres, la parte hormonal parece que tiene que ver, ahí la flechita le señalo, algunos virus, este es el virus de Epstein-Barr como un ejemplo, pero otras infecciones pueden activar esta enfermedad. El sílice, las personas que trabajan con polvo, se exponen a sílice, pueden activarse, el fumar y otras cosas. ¿Qué pasa? Hay una respuesta inmune anormal. Esto es, digamos, como una parte de nuestro cuerpo. Aquí están las células que barren, que son las células dendríticas, como los macrófagos que limpian nuestro cuerpo, y algunas células del sistema inmune. Estas son las células B que les decía. Estos son los anticuerpos que producen estas células B y cómo esto se pega a estas células y se deposita en los órganos, en la piel, en el riñón, produce inflamación y ya a largo plazo, si no controlamos esto, pueden dañar los órganos, pueden producir falla renal, pueden producir anormalidades en la circulación. Algo muy importante, ¿quién contrae el lupus? Muy a menudo el lupus comienza entre los 20 y los 40 años, y digo muy a menudo porque no siempre todas las personas los inician a esa edad, pero es el pico de presentación, a veces se presenta más tarde, a veces más temprano. Como ya lo dijimos, afecta más a las mujeres que a los hombres y no vamos a discutir el tema de los sufridos hombres. Las enfermedades más comunes son más comunes en algunos grupos étnicos, es más frecuente en raza negra y en asiáticos. Nosotros los que tenemos mucha mezcla de raza, como nos tocó a nosotros los hispánicos, tenemos mezcla de todas las razas, nos tiende a dar, digamos, en una proporción muy similar a ellos, pero tiende a dar más fuerte en negros y en asiáticos. ¿Cómo diagnosticamos el lupus? Importantísimo. Las personas empiezan a tener síntomas y es importante que los médicos de atención primaria, el médico general, tenga o esté enterado de los síntomas, los sospeche y los remita al reumatólogo. Ustedes ya han hablado en charlas anteriores de la dificultad del sistema de salud. Muchas veces pasa que en las facultades de medicina no todas tienen entrenamiento en reumatología y eso hace que se tarde un poco que lleguen al reumatólogo. Ustedes como pacientes van a difundir un poco esta información. Este ejercicio que estamos haciendo de educarlos va a permitir que ustedes a sus familiares, cuando tengan alguno de los síntomas que ustedes tienen, porque los familiares de ustedes desgraciadamente tienen un riesgo mayor, los puedan identificar y pidan que asistan a un reumatólogo. Los síntomas son fiebre, fatiga, pérdida de peso, pueden haber coágulos en la sangre, pueden perder el cabello en las partes iniciales o durante la enfermedad, dolor en el estómago, mala circulación hacia los dedos, en las manos y en los pies, de pronto se enfrían, no empiezan a tener los dedos moraditos en las manos, en los pies o pálidos. Las mujeres embarazadas empiezan a perder a niños, a sufrir abortos sin una explicación clara.
Ya síntomas, esos son síntomas inespecíficos. Ya los síntomas específicos del lupus, ya lo vimos, el eritema malar. Esta es una fotico del eritema malar porque parece, le dicen también las alas de mariposa por la forma en que se forma, parece las alitas de la mariposa, aquí el cuerpo de la mariposa y aquí las alas. Aquí está la descripción, erupción en forma de mariposa o eritema malar. Aquí está la erupción de color rojo con zonas ovaladas, ese es el eritema discoide. La fotosensibilidad, miren aquí cómo se le marca quizás el vestido de baño de esta persona que con el sol hizo un brote. Úlceras orales de diferentes tipos, no son los aftas, sino son úlceras que generalmente dan en el paladar blando, paladar duro, algunas de ellas no duelen o en la lengua, generalmente duran días o meses, como dice allí. Inflamación articular, muy similar al de otras artritis, como la artritis reumatoide, pero bueno, tiene algunas características que nosotros los clínicos vamos a indagar. Inflamación de los órganos internos, pulmón, riñón, la capita que cubre el pulmón, la capa que cubre el corazón, problemas renales, problemas neurológicos de diferente tipo. Afortunadamente son menos el número de personas que presentan estos cuadros. Es importante tener unos exámenes de laboratorio adecuados en unos buenos laboratorios. Muchos de los exámenes requieren de técnicas que son muy visuales de los bacteriólogos y a veces no creemos mucho en algunos informes hechos en laboratorios que no son de confianza y por eso cuando llegan al reumatólogo a veces le pedimos que repitamos exámenes en otros sitios para mirar si son viables. Ahí vamos a mirar anticuerpos, vamos a mirar las células en la sangre, vamos a mirar cómo está el riñón, cómo está el pulmón, cómo está cada uno de los órganos del cuerpo. Los criterios, nosotros los reumatólogos entre los médicos somos muy famosos porque siempre hablamos de criterios de clasificación, criterios diagnósticos. Nos molestan mucho que en nuestro escritorio tenemos una cantidad de criterios y nos la pasamos haciendo diagnósticos de acuerdo a esos criterios. Estos criterios son muy importantes en estas enfermedades que son tan heterogéneas, que son tan diferentes en cada persona. En el 2012 cambiaron los criterios que estaban desde 1982. La forma en que hacemos el diagnóstico se ha modificado y siempre se hace revisiones de diferentes aspectos, del diagnóstico, del tratamiento, de la forma como usamos los medicamentos, del uso de los medicamentos, de la seguridad. Nosotros aquí pues tenemos criterios en los que vemos o lo que examinamos y encontramos y son los que están a este lado. Criterios del laboratorio que requerimos de un buen laboratorio, se dice que si se tiene 4 criterios y mínimo uno de cada lado, se tiene lupus o si se tiene un compromiso renal y algunos de los otros anticuerpos se tiene lupus. Vamos a hablar de cómo se trata el lupus. Y aquí viene el comentario que les hice al inicio, no hay cura para esta enfermedad. El tratamiento es un desafío para los pacientes y para nosotros. Es algo, al decir no hay cura, repito, no significa que no hay nada que hacer. No, no hay cura. Hablamos de cura cuando nos da una gripa y me curé, se me quitó la gripa. Hablamos de cura cuando tuve una úlcera y se me quitó, se me curó la úlcera. El lupus a una persona cuando le afecta va a estar ahí. Hay momentos en que se duerme y momentos en que se despierta. Los tratamientos ayudan a que se duerman y hay momentos en los que utilicemos medicamentos y momentos en los que retiremos algunos medicamentos. El tratamiento ha mejorado mucho, tanto así que a partir de la aparición de los medicamentos para el lupus, los pacientes viven mucho más tiempo. Antes de los medicamentos, cuando se hacía el diagnóstico de lupus, las estadísticas mostraban que después de más o menos 5 años, más de la mitad de los pacientes habían fallecido. Después de 5 años de haber hecho el diagnóstico. Ahora, después de 5 o 10 años, vemos que la supervivencia, los pacientes que siguen viviendo son más del 90-95%. Es raro que fallezcan desde que sea un tratamiento adecuado. Eso es importante que lo sepan. Es como tratar la tensión, tratar la diabetes. Se requieren y cada persona va a requerir un tratamiento diferente. Y los tratamientos dependen de los órganos que se comprometan o de los síntomas que haya. También de la gravedad. Los pacientes con dolor muscular, articular, fatiga, erupciones, problemas peligrosos, reciben problemas que no son peligrosos, van a un tratamiento que es más suave. Estos incluyen los que están allí, los antiinflamatorios en algunos casos, de tipo no esteroideos, conocidos como los AINES. Hablemos un poquito de los medicamentos.
Aquí están los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Estos disminuyen la hinchazón, el dolor, la fiebre. Los medicamentos incluyen el ibuprofeno, ahí hay algunas marcas, naproxeno, algunas marcas. Algunos pueden causar efectos secundarios si se toman de forma desmedida. Estos medicamentos los venden en la farmacia sin fórmula. Entonces tienen que tener cuidado, siempre preguntarle al médico que los está tratando si es seguro tomar esos medicamentos. A veces producen úlceras o a veces dañan el riñón. Siempre, siempre, siempre pregunte al médico, por favor. Hay otros medicamentos que también usamos en estos escenarios donde los síntomas no son muy graves, como son los medicamentos para la malaria. Entre esos están la hidroxicloroquina y la cloroquina. Esos medicamentos pueden ayudar para síntomas como la fatiga, como las lesiones en la piel, como la inflamación articular. Pueden también prevenir la coagulación. Pueden prevenir infartos. Estudios muy grandes que se han hecho en Latinoamérica y en Estados Unidos han demostrado que si en un paciente con lupus se utiliza este medicamento, tienden a infartarse menos, su cerebro funciona más, tienen menos pérdida de la memoria, pérdida de sus capacidades. Hay muchos mitos con los medicamentos y ustedes muchas veces le creen mucho a las personas que dicen, hay que tener precaución con los ojos. Cuando miramos las pruebas de estos medicamentos, ¿qué tanto afectan los ojos realmente los medicamentos? Esto son pocos los casos. A veces yo les digo a los pacientes que, y les pregunto, bueno, ¿ustedes piensan que nosotros los colombianos tenemos malicia indígena? ¿Quién piensa que nosotros los colombianos tenemos una malicia indígena alta? Alce la mano el que piensa en la malicia indígena. Todos. Entonces yo les digo, vamos a ver qué tanta malicia indígena tienen ustedes. Entonces yo les pregunto, ¿a ustedes cuántas veces un vecino o una persona no especializada les ha dicho que el medicamento que toman les hace daño? ¿Cuántas veces? Listo. Ustedes le han preguntado, bueno, muéstreme las pruebas, dígame a quién, cuénteme quién le contó a usted o a quién le pasó. ¿Ustedes le han preguntado eso? Listo, una persona. Cuando ya le preguntan a ustedes, bueno, dígame quién le dijo, quién le responde, no, es que sutanito me contó, un tercero me contó, y después un tercero. ¿Ustedes han jugado al teléfono roto cuando eran niños? ¿Se acuerdan cuando empezaba un cuento y se lo contaban al segundo y al tercero y al cuarto y al quinto? Ya cuando le llega a usted, probablemente algo que era amarres el zapato, probablemente le va a decir, el zapato póngaselo en la cabeza. Es un cuento diferente, eso es lo que yo les digo, ahí está la malicia indígena. Nosotros los colombianos no somos muy metidos, decimos cosas que no son ciertas sin comprobarlo y nos creemos lo que nos dicen. Esa es la malicia indígena, no tenemos malicia indígena. La malicia indígena es que somos demasiado ingenuos, debo decirlo. Bueno, corticoides e inmunosupresores. Los pacientes que ya tienen problemas más graves van a requerir medicamentos más fuertes. Los corticoides actúan como medicamentos que bajan la inflamación. Los corticoides a altas dosis o a dosis medias, como la prednisolona y otros, ayudan a salvar la vida en algunos momentos del paciente. A veces cuando el riñón se va dañando, si no hacemos algo, pueden perder el riñón y requerir diálisis. Y las personas con diálisis pueden, aquí ya me están avisando que estamos con tiempo, pueden requerir medicamentos. El siguiente medicamento, los siguientes grupos, ya vienen los que modulan el sistema inmune. Ahí está la satioprina, está la ciclofosfamida, está la ciclosporina y uno nuevo que se llama micofenolato mofetil. Ese medicamento ha servido mucho para el lupus en el riñón. Ayuda a que bajemos la dosis de prednisolona, que baje la inflamación y que ese riñón sirva más. Hay estudios y todas las decisiones que tomamos y recomendamos son con estudios clínicos, siempre lo hacemos. Y hay otros medicamentos que se utilizan mucho que son los biológicos, hay algunos ya específicos para el lupus y en ese está el belimumab. Algunas de las pacientes que veo por acá sentadas ya llevan 7 años recibiendo el belimumab en estudios a los cuales nosotros invitamos a algunos pacientes y a algunas les ha ido bien, a otras han tenido recaída a pesar del medicamento, sin embargo, pues se puede hablar muy bien. Hay otros medicamentos que sirven para otras enfermedades, como el rituximab
o como el Orencia, en situaciones muy específicas donde está peligrando la vida del paciente, a veces se pide que lo utilicemos cuando ya hemos agotado algunas herramientas. Siempre, y esta pirámide me gusta mostrarlas, siempre que para que se autorice un medicamento tenemos que estar seguros que sirva. Muchas veces para que un medicamento llegue al mercado son 12 o 15 años de investigación. Son estudios preclínicos, estudios ya clínicos donde hay fase 1, fase 2, fase 3 y cada uno tiene un objetivo. Miren, de 5.000 medicamentos que salen en esta fase, que es los preclínicos en laboratorio, en animales, llegan 5 a humanos. Aquí ya se usan en humanos. Y de esos solamente sale uno que sirva. Y cada vez los requerimientos para aprobar un medicamento duran mucho. El Benlysta o el Belimumab es el medicamento que después de 40 años se aprobó para lupus. Antes se tardó 40 años para que se aprobara un medicamento nuevo para lupus. Esperemos que hayan otros que salgan. Es importante decirles que el tratamiento va a ser, muchas veces combinamos medicamento y de acuerdo al escenario y como estén, vamos a retirar o vamos a colocar algún medicamento. El lupus afecta la salud de ustedes, entiéndanlo. Muchas veces entienden que el medicamento, y ahí hay una persona que grita harto, entiendo que ella creo que percibe que el medicamento le hace mucho daño, pues cada paciente va a requerir un medicamento y lo que nosotros buscamos es que ustedes vivan bien, que vivan mejor, que vivan más tiempo, que acompañen a sus familiares y cumplan más cosas. Hay algo que nosotros prevenimos mucho y es la aterosclerosis, por eso les pedimos a veces y les damos medicamentos para el colesterol. Las enfermedades autoinmunes pueden aumentar el riesgo de infartos y si aparte de eso fuman, aparte de eso tienen tensión alta y no se controlan y tienen colesterol alto, se van a infartar. Eso es importante. También vigilamos mucho el tema de compromiso en el riñón en el lupus. Síntomas claves son hipertensión, la hinchazón en los ojos, la hinchazón en los pies, eso siempre estamos pendientes. Se puede vivir con lupus, el tratamiento ha mejorado mucho, las personas que padecen esta enfermedad viven más tiempo, es una enfermedad crónica, puede limitar sus actividades, pero tienen que hacer sus actividades, la calidad de vida puede afectarse, pero también depende de la fuerza de voluntad de ustedes. Algunas personas no van a responder a ciertos medicamentos, se buscan otros. Las personas, no se puede predecir a quién le va a dar lupus, eso es importante, pero las personas que tienen familiares con enfermedades autoinmunes aumentan el riesgo. Básicamente esto. Recomendaciones, siempre tener un grupo de apoyo, el reunirse acá, hablar con otras personas con lupus es importante. Participe de su cuidado, manténgase activo, evite exposición al sol. Con el tema de embarazo hay que siempre comentarlo con el médico porque pueden haber momentos en los que corre la vida suya si quedan embarazadas y no están controladas y corre la vida del bebé. Eso es importante. Siempre que le vayan a recomendar planificar o dar hormonas, pregúntenle a su médico porque en algunas pacientes con lupus puede aumentar el riesgo de trombos. Recordar, personas con lupus, vida normal, pueden tenerla, prevenir problemas graves consultando a su reumatólogo, idealmente que sea un reumatólogo. Nosotros vamos a hacer un seguimiento y cambiar los tratamientos de acuerdo a sus necesidades y si no dispone de un reumatólogo cerca, pues hable con su médico de atención primaria para que le recomiende asistir. Muy bien.